Metaleras, metaleros, tenemos el nuevo disco de la banda danesa Beist, ¿sí? Acaba de salir Colossal hace unos poquitos días, de una banda que claramente estaba pero muchísimamente, si es que existe muchísimamente, identificado con el death metal de su país vecino, Suecia, ¿no? Claramente. Si uno escucha los discos previos, y claro, los discos previos habían causado una muy buena impresión en el mundo metalero. Yo personalmente, lo primero que escuché una vez más, me llamó bastante la atención la tapa de su tercer disco, Venenum, que es una tapa que me gusta mucho hasta el día de hoy. Me gusta mucho ese tipo de tapa. Y resulta bien que había escuchado una banda claramente influenciada por el death metal sueco, sin ninguna duda, con una producción que quizás podría ser más pulida teniendo en cuenta los tiempos que corren y quizás comparando, ¿sí?, con otros lanzamientos del norte de Europa. Por ahí la producción en ese disco se había quedado un poquito atrás desde mi punto de vista, cosa que fue mejorada en el disco que vino después, en el 2021, Necrosapiens, que fue un disco que creo que los hizo explotar aún más, ¿no?, en términos de popularidad. Pero antes de continuar, ustedes ya saben que tienen que suscribirse al canal, que de esa forma nos ayudan a crecer en cantidad y en calidad, ¿sí? Darle likes a los videos, compartir los videos con quienes ustedes consideren que esto les puede interesar, comentar ahí si tienen ganas, con argumentos y por sobre todas las cosas con respeto. Bueno, ¿qué pasa con este colosado? Ya cuando entramos en el primer tema, es un shock completo, ¿no? Es un shock si uno tiene en cuenta los discos anteriores de esta banda. Entramos con un riff muy melódico, muy jarroquero, muy AC/DCiano, muy AC/DCiano, para después irse a una explosión más que tiene que ver con la matriz, ¿no?, de esta banda. Me refiero al track Stormbringer. Me llamó mucho la atención este tema porque es como una intro que uno no, en principio no tendría incorporada, ¿no? No la tendría vinculada, relacionada al estilo de la banda, pero después, bueno, sí, lo que sigue del tema podríamos decir que sí. Este concepto de momentos, de riffs heavy metal, riffs muy hard rockeros por momentos, muy ac más o menos se repite, no diría a lo largo de todo el disco, pero bastante, muchísimo. Claro, sin ninguna duda eso es algo, un aspecto totalmente excluyente del disco, una característica que es totalmente una novedad si uno compara con los discos anteriores, ¿no? Es así que eh, encontramos, por ejemplo, In Loath and Love, King of the Sun, donde participa Jesper Binsner, que también es compatriota, ¿no?, del proyecto D.I.D., del proyecto de la banda D.I.D. Y a lo largo que va pasando el disco uno se encuentra con riffs que, como decía recién, no me seisianos, y después cuando se pone un poco más heavy el riff, insisto, más heavy, no estoy hablando del death metal que uno esperaría en un disco de esta banda, yo le empiezo a encontrar como riffs muy de los 80s de Ozzy, ¿no? Muy de Jake Lee, muy de Randy Rhoads. Eh, lo cual es algo que me gustó mucho, esta característica. Claro, acá entramos en un terreno muy debatible, ¿no? Perdón, ahora me va cortando. Misfortunate Son. Eh, la entrada muy Run to the Hills, ahí con el fill en el hi-hat. Por eso vamos encontrando un montón de otras cosas que pertenecen al género, sin ninguna duda, pero que no lo habíamos escuchado, o quizás muy tímidamente, alguna cosita más del death metal melódico sueco en el disco anterior, ¿no? Pero no. Pero hay un cambio bastante drástico, bastante rotundo en ese aspecto, ¿no?
Y yo decía esto de que es discutible en el sentido de que, claro, si uno por ahí está esperando algo más extremo, más vinculado a los lanzamientos anteriores, este disco va a ser un poco un cachetazo, ¿no? No es que no aparezcan momentos extremos, hay momentos de muchísimo poder, como Mouth of the River, o el último tema, ¿no? El último tema. Pero, por ejemplo, el anteúltimo tema ahora estaba viendo, no me había olvidado esta canción, Like the Bacons. Es un instrumental muy melódico, muy épico, que podría pertenecer a cualquier banda de heavy metal de los 80 más de la New Wave, ¿no? Y está muy bien hecho. ¿Es lo que esperamos de esta banda? No. Ahora, está bien. Ahora, por momentos me suena un poco eh, como muy colado, muy pegado, como forzado a veces un poquito ese concepto, ¿no? En, en el contexto, ¿no? Porque a veces es como que hay que volver al death metal de antaño, pero le insertamos un carácter melódico, un riff carroquero, heavy metal clásico, vamos a decir, como pasa con el primer tema. Y a veces queda un poco como incrustado, ¿no? En algunos momentos hasta se vuelve un poco monótona la composición a lo largo de la canción, como me pasa a mí, por ejemplo, con el track 2, que se hace un poco largo el tema, ¿no? Con Colossus. Eh, Dura casi 4 minutos y medio y parece como que se hace muy denso. Entonces, claro, eso me vuelve a pasar en otros temas, como Imp of the Perverse. A veces queda un poco como sin mucha direccionalidad y como dos aspectos que se chocan, los pegaron, digamos. Ahora bien, ¿es completamente efectivo el disco? Bueno, yo creo que no, pero claramente hay un enfoque de la banda de empezar a separarse, de recorrer un camino propio, ¿no? Que es un poco lo que yo decía en la miniatura, ¿no? Buscando una identidad. Porque, claro, ¿cuánto más tenés para recorrer en el viejo camino? ¿Sí? En conclusión, eh, vas a vivir siempre a la sombra de los grandes del death sueco. Y está bueno incorporar algún elemento nuevo, algún elemento personal. Y en este caso estamos hablando cosas dentro del género, ¿no? No es que pusieron un güiro los tipos arriba de un riff. Que si alguno se puede asustar, como un güiro, boludo, arriba de un riff. Bueno, estamos hablando de cosas dentro del género, del gran espectro del género. Lo que sí me parece, o sea, que en definitiva, banco el concepto de empezar a abrir sus caminos, pero creo que todavía hay mucho para pulir, ¿no? Es como que hubo como dos enfoques de un mismo disco y se juntó ahí, se pegaron los dos enfoques y salieron las canciones. Creo que hay que trabajar un poco más, en mi humilde opinión, eh, que eso sea un poco más natural, ¿no? Pero hay ideas muy buenas, no le estoy bajando el precio. Hay ideas muy buenas. Hay ideas muy buenas. Este tema que decía Misfortunate Son es interesante. King of the Sun, que decía antes con Jesper Binzer de D.I.D. ¿Qué sé yo? Hay momentos que yo por lo menos lo he disfrutado y otros que me suenan hasta extensos o muy empastados realmente. Pero lo interesante es que la banda, veremos claro, esto tendrá sentido o no, todo lo que estoy diciendo, si la banda sigue puliendo este concepto y esta direccionalidad. Direccionalidad que de alguna manera banco. Por eso yo digo, quizás los fans viejos de la banda de los discos anteriores, esto sea una gran frustración. La frustración es una palabra un poco exagerada, una gran desilusión, vamos a decir. Eh, pero tenés que tener algún sello distintivo. Puede ser este, puede ser otro. Pero algún sello distintivo tenés que tener, porque vivir a la sombra de bandas con 30, 35 años de experiencia, ¿no? Hace unos días publicamos la reseña del nuevo disco de Unleashed, ¿no? Leyenda del death metal sueco. Y son bandas que siempre van a estar arriba tuyo, ¿no?
Claro, y que son tus ídolos, son tus influencias, y no hay por qué negarlos, y bienvenidos, claro que sí. Pero alguna cosita nueva le tenés que meter, alguna cosa personal le tenés que meter. Bueno, creo que la banda me parece que está eligiendo este camino, ¿no? De un heavy metal y un hard rock un poco más melódico, fusionando con momentos más death suecos, pero todavía hay que pulirlo un poco más, ¿no? Podríamos decir que, en conclusión, como decía recién, veremos en el futuro, pero este es posiblemente un disco de transición. Bueno, esa es mi opinión de los daneses Beist.